Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo y bendito sea su nombre en este hermoso día, por cuanto Él lo ha hecho para alabanza de su gloria. Bendito sea nuestro Señor, bendito y bendito sea, por cuanto Él nos permite en este día estar una vez más meditando en sus sagradas escrituras, esperando que para usted y para mí Dios nos tenga siempre ese pan de vida, ese pan que nos da fuerzas, ese pan que nos alimenta a nuestra alma, ese pan que aún muchas veces puede sustituir el pan material. Esta mañana estamos saludando y poniendo delante del Señor a todos los niños, por cuanto el tiempo es en el que el niño está en peligro, y muchas veces no solo de las maldades externas, sino de los padres, algunos padres, que educamos al niño según nuestros caprichos, que buscamos nada más que gocen según nosotros queremos. Pero la gloria sea para el Señor, porque esta mañana estamos poniéndolo delante de Él para que el Señor, que lo sabe todo, es el único sabio, Él sea el que guarde a toda la niñez. Especialmente esta mañana estamos saludando a Mateo, a Jaciel Madaí, a Caleb Villafuerte, Gabriel Villafuerte, Mario Alfonso, Camilitas. Dios bendiga a nuestros hermanos Munguía allá en Mexicanos. En el nombre del Señor, vamos a leer las Sagradas Escrituras en el capítulo 18 del Evangelio de San Juan, a partir del versículo 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, las Sagradas Escrituras nos dicen lo siguiente. Jesús le respondió, está hablando acerca de Pilato: yo manifiestamente he venido al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, esos saben lo que yo he dicho. Y como él hubo dicho esto, uno de los criados que estaba allí dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al pontífice? Y Jesús respondió: si he hablado mal, da testimonio del mal, y si bien, ¿por qué me hieres? Tenemos una de las porciones tan hermosas, preciosas, porque en primer lugar, Jesús vino a este mundo para salvarnos, pero también nos dio el ejemplo para seguir el camino, que es el mismo Señor. Y en ese camino, en esta porción en general, nos está mostrando la humildad y mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, teniendo el poder en su mano, pero Él permite muchas veces aún la ofensa delante de Él por el gran amor que nos tiene, porque nos está esperando a que nosotros le busquemos a Él, que tú, mi amigo y mi amiga, le aceptes en tu corazón. Yo repito esto de parte del Señor, porque el objetivo fundamental de nuestro Jesús al venir aquí a esta tierra es salvar las almas, salvar lo que se había perdido. Y por eso insistiré cada vez, si que Dios me lo permita, en decirte, amigo y amiga, es necesario que aceptemos al Señor Jesús en nuestro corazón y sigamos sus mandatos.
que ya no estemos buscando razones para hacer lo que a nosotros nos parece bien, sino aquello que Dios nos manda, aunque a nuestro entendimiento nos pareciere mal. Cuando Jesús está ante todos estos líderes, y es aquí donde esta perla llamada Jesús ha sido entregada a estos líderes, pero estos líderes pisotean la perla que les ha sido mandada. No permitamos que nosotros pisoteemos la perla que Dios nos ha dado para salvación de nuestra alma, porque todo aquel que no está buscando de Jesucristo como su único y suficiente Salvador, está pisoteando la perla que Dios nos ha enviado. Y en el orgullo humano creemos que tenemos razones para decir que Jesús no es Dios. Creemos que tenemos razones para decir que lo que Jesús nos vino a enseñar no está correcto. Estamos pisoteando las perlas que Dios nos ha dado. Si como humanos creemos en lo que los libros científicos humanos nos dicen, ¿cómo es posible que en el Dios verdadero no creamos? Nos volvemos necios, y no porque no tenga valor lo que Dios le ha dado en saber al humano, pero más que el saber del humano está el saber de Dios. Y más que el saber, Dios quiere que conozcamos al Señor Jesucristo, porque ambas cosas son diferentes. Aunque el diccionario nos pone estas dos palabras como sinónimos, como que son iguales, pero saber, puedo saber leyendo, conocer solamente viviendo. Tú quieres saber acerca de Japón, lee los libros. Pero quieres conocer Japón, pues paga el pasaje y ve a Japón. Es diferente. Y esto es lo que el Señor, a través de, en general, de estas porciones, está dándonos un ejemplo de lo que hay que hacer. Y el Señor nos da muestras también de una tolerancia, porque Él es Dios. Y Él bien puede eliminar a estos que están tratándole mal, pero Él no viene para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre Celestial. Y es así que nos enseña a nosotros que no tenemos que hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor Jesucristo, que nos es dada en primer lugar a través de las Sagradas Escrituras y luego también a través del Espíritu de Dios. Porque nadie puede entender las Escrituras porque la ha estudiado 100 años. El entendimiento de las Escrituras siempre será revelado por el Espíritu Santo de Dios. En muchas y múltiples áreas de las Sagradas Escrituras nos los está recalcando. El apóstol Pablo, cuando habla del conocimiento que el Señor le ha dado, nos dice claramente: no me lo dieron los jefes, los líderes de Jerusalén, refiriéndose a Pedro, a Jacobo y todos aquellos apóstoles, porque con ellos a lo sumo estuve 14 días, pero el demás tiempo Dios me llevó a las montañas de Arabia y ahí me ministró el Señor. Es decir, Pablo, a quien muchos lo tienen por gran estudiado, pero él mismo el estudio no lo compara en nada con el estudio o la enseñanza que el Espíritu de Dios le ha dado. No tiene comparación. Así que no comparemos los estudios humanos con el saber y el conocer a nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu de Dios. Dios nos ama, amémosle a Él. ¿Y qué significa esto? Dios nos ama por amor y por obediencia, porque el amor de Dios es la obediencia. Nosotros debemos amarnos por la obediencia al Señor primeramente, porque si guardamos sus mandatos, amaremos tan puramente
a otro de nuestros semejantes. Pero aquel que ama por sentimiento humano o le pone malas intenciones, malos deseos, intereses, porque el amor humano siempre lleva un interés, y a lo sumo lleva el que te amen porque tú amas. Pero el Señor nos está hablando claramente que nosotros debemos de amar aún a nuestros enemigos. Cuando el Señor está respondiendo a estos pontífices, cuando está dando a Él cuenta, por amor a Dios, por amor a su nombre, respuesta, pero estos líderes no entienden. Y estos líderes son los que saben la Escritura. Estos son los doctores de la ley de aquel tiempo, y la ley de aquel tiempo no era otra sino la Escritura, la ley de Moisés, y ellos la habían aprendido casi, digámosle así, casi palabra por palabra. Pero este pontífice, cuando le pregunta a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, el Señor le responde: yo manifiestamente he hablado al mundo. Es decir, Dios le está diciendo a estos líderes que conocen de la doctrina: yo he hablado de esta misma doctrina que ustedes hablan también. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. Es decir, no lo he enseñado ocultamente. Donde, dice, se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué el Señor está hablando esto? ¿Lo dirá por excusa? Dios no tiene por qué tener excusa ante nadie. Él es la verdad, Él es Dios, Él es soberano. Si le está dando esta palabra a estos dirigentes, es sencillamente porque Él conoce la intención del corazón del hombre, y Él sabe que estos le quieren agarrar en la palabra para tener razones o excusas ellos para condenarle. Y por eso el Señor se está adelantando, diciéndole: yo siempre he hablado en las sinagogas. Es decir, si tú estás oyendo y tú estás tocando acerca de la doctrina y de mis discípulos, son la misma doctrina que tú tienes. La diferencia es que yo he venido a cumplirla y tú no la estás cumpliendo. Y eso mismo nos está diciendo en este día. Nos está llamando a exhortación para que tratemos de cumplir la doctrina sana que el Señor nos ha dado. Dios no nos ha dejado gente que es a la que debemos de seguir. Yo no voy a pelear por un pastor, mucho menos voy a pelear cuando alguien ofende a Jesús. ¿Por qué razón? En cuanto a los pastores, porque ellos estarán dando cuenta delante del Señor. En cuanto a Jesús, porque Él es un Dios vivo, no necesita que un humano lo defienda. Porque este es uno de los puntos en que conocemos al idólatra y a la idolatría. Porque el idólatra, a veces nos dicen que nosotros somos fanáticos, pero el que lo dice creo que no entiende, porque el fanático es el mismo idólatra, que cuando le tocan a su Dios muerto, se enoja, pelea, se hace enemigo. Mas nosotros, cuando oímos que alguien habla en contra de Jesucristo, en contra de su doctrina, no nos enojamos, porque Él está vivo y Él sabe tolerar, como lo está haciendo en este momento, tolerando por causa de que aprendan y quizás se salve su alma. Asimismo nosotros, a veces hay idólatras de su trabajo,
idólatras de la iglesia, idólatras de los líderes. El apóstol Pablo nos dice claramente, porque el blanco nuestro es Cristo. Él es nuestra meta. En Él está la mirada de todo cristiano. Yo quiero hacer un llamado a los cristianos. No pelees por líderes terrenales, porque eso nos lleva únicamente a la enemistad, la cual es parte del homicida, hablando espiritualmente. La Biblia así lo dice. Y es por esta razón que nosotros más adelante estamos viendo, no somos ciudadanos de este mundo. No pertenecemos, respetamos y acatamos las leyes que Dios ha puesto a través de los humanos. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído, como dice el apóstol Pablo. Nuestra mirada está en Cristo. Nuestra mirada está en los mandamientos del Señor. Debemos entender cómo el Señor en este momento, no solo para aquellos líderes está dando una lección, sino para nosotros, porque aquellos ya murieron. Nosotros estamos sobre esta tierra. Nosotros debemos de entender a qué amor nos ha llamado el Señor. Y cuando decimos a qué amor, quiero una vez más aclarar, porque el amor de Dios no es el amor sentimental que nosotros conocemos. Las Sagradas Escrituras en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, nos habla. Este es el amor, que obedezcamos los mandatos de Dios. Mire qué diferente. Porque el amor sentimental del hombre, si no está bajo el amor de Dios, que son la obediencia, que es la obediencia a sus mandatos, va mal. Pero si el amor sentimental humano está bajo la mano del amor de Dios, que es la obediencia a sus mandatos, entonces todo irá bien. Es bien importante que nosotros podamos entender estas cosas. Es bien importante para que podamos, si Dios lo permite, dar un consejo. El número 21 dice: ¿por qué me preguntas a mí? Y porque sabe el Señor que los líderes siempre tienen alguien que les cuente lo que está sucediendo afuera. Y especialmente cuando se trata de lo que se está predicando. Porque por eso el Señor está haciéndole la pregunta: ¿por qué me preguntas a mí? Porque en primer lugar también, el que no entiende de la doctrina del Señor, ¿y cómo es que le pregunta directamente a Jesús? Porque también el Señor pone en su corazón preguntarle a Él. Pero también el Señor nos enseña: ¿por qué me preguntas a mí si tienes tantos que te dicen la verdad según tú? Y así nosotros, según nuestros pensamientos, así preguntamos y así entendemos. Pero Jesús lo que nos está enseñando es que le preguntemos a Él, pero a que hagamos, obedezcamos como Él nos está diciendo, porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él es el que ha venido a decirnos que nos ama a todos, a buenos y a malos. Dios nos ama, Jesús nos ama. La diferencia es que no todos le amamos al Señor, porque para amarle al Señor Jesús debemos demostrarlo. Y el Señor mismo dice que si le amamos, debemos de guardar sus mandamientos. Cuando tú dices una mala palabra, una palabra soez, la Biblia dice que no, ni nos juntemos con los malos, las malas palabras. No está diciendo que no seré amigo tuyo. Lo que está diciendo es que no me apegue con esas palabras, porque esas corrompen el alma. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído, a los que haya yo hablado.
he aquí, estos saben lo que yo he dicho. Es decir, Jesús le está diciendo en otras palabras, si yo te respondo, me vas a condenar por lo que yo te respondo. Pero hay quienes dan testimonio de lo que yo he hablado, para que no pienses tú más allá de lo que he hablado. Y esta es otra lección enorme también para los que hemos buscado y creído en Jesucristo. No hablemos más allá de lo que está escrito. No hablemos más allá de lo que el Espíritu de Dios manda. Porque entonces entraremos en errores. Es necesario que nosotros tengamos, como dicen los rabinos, y no digo que ellos sean mi ejemplo es Jesús, pero en algunas cosas ellos entienden mejor la Escritura. Ellos dicen, ahora que conozco de las cosas de Dios, tendré sumo cuidado en cada palabra que yo te diga, porque no quiero apartarme de lo que Dios habla. Y tendré sumo cuidado en cada palabra que tú me digas. El proverbista nos dice claramente, engañosa es la gracia. Hay quienes hablan melodiosamente, hay quienes hablan muy bonitamente, pero el fin de ellos es llevarnos por otro camino, a otra doctrina. Y es por eso que el Señor está hablando claramente a la vida de aquellos para que entendamos ahora nosotros. Y como él hubo dicho esto, uno de los criados que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al pontífice? Es lo que decíamos hace un momento. Esta es una señal de idolatría. Porque ¿por qué voy a ofenderte a ti por lo que dices, aunque no esté de acuerdo con las palabras del Señor Jesucristo? No te ofenderé. Si tú lo permites, te hablaré de esta verdad que el Señor Jesús es y nos ha traído a nosotros. Cualquiera que se enoje cuando le llamas la atención, idólatra es. Cualquiera que no acepta la exhortación, idólatra es. Debemos aprender, debemos entender lo que el Señor Jesús nos está enseñando. El Señor Jesús le responde a este que le dio la bofetada, si he hablado mal, da testimonio del mal, pero si he hecho bien, ¿por qué me hieres? Es decir, esto es una de las bases espirituales que nosotros también buscamos, que mientras el Señor nos esté dando de su palabra, mientras veamos que no estamos hablando contra su palabra, aunque dijeres lo que dijeres, no me enojaré. Pero tú tienes que dar testimonio de si es mal lo que estoy hablando. Porque si es bien, dice, ¿por qué me abofeteas? ¿Por qué me hieres? Y esto concuerda con lo que el Señor habla en su palabra, no pondrás bozal al buey que tría. Concuerda en parte, porque esto significa aquel que predica su palabra, fuerte, suave, como sea, pero es según su palabra, no lo deseches, porque si no, viene la sentencia de Dios como en el tiempo de Samuel. No es contra ti, Samuel, es contra mí que están hablando. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo y bendito sea su nombre, alabado sea su nombre. Hermano y hermana, si tú y yo adoramos al Señor, Él se acordará de todas tus necesidades. Si tú y yo alabamos al Señor Jesucristo, donde hay adoración y alabanza, solo habita el Señor. Y donde Él habita, hay virtud. Y donde hay virtud, sale virtud para todas las necesidades que aquellos que adoran y alabamos al Señor, estamos ahí. La gloria sea para el Señor y bendito sea su nombre. Dios guarde grandemente una vez más a todos los niños en todo lugar donde estén en el mundo.
Y que tengas, Señor, todavía ese pueblo, preparándolo para las horas que vienen, para los días que vienen también. Porque mientras Dios no haya levantado a su iglesia, hay esperanza, hay sal en la tierra, es decir, hay sabor en la tierra. Bendito, bendito y bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor ponga y tenga delante de Él ahora todas las peticiones de sus hijos, hijas, de los que no son hijos y no son hijas también. La gloria sea para Él. A ti sea la gloria, poderoso Dios. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria siempre, Señor. Seas tú, Señor, el que esté siempre con tu misericordia, Señor, con tu pueblo. Que tu misericordia también alcance al que no es pueblo tuyo aún, Señor. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Bendice, ministra, Señor, a todo el que viene a hablar acerca de ti a esta radio. Bendice en esta radio, bendice, Señor, a los dirigentes de esta radio. La gloria es tuya, Señor. Amén, amén y amén.